En el oscuro submundo del tráfico internacional de drogas, solo algunos nombres inspiran tanto miedo y fascinación como Joaquín El Chapo Guzmán, una vez el hombre más buscado de la tierra, según los Estados Unidos de América. El Chapo gobernó un extenso imperio criminal que abarcaba continentes, eludía a las autoridades y convirtió el comercio de drogas en una empresa multimillonaria desde el interior de México. Sus escapes eran legendarios, sus métodos ingeniosos y su violencia estremecedora. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es la historia del hombre que finalmente lo llevó ante la justicia. Detrás de los titulares, más allá del mito, más allá de la compleja conexión entre el Chapo y el gobierno mexicano, se encontraba un agente de la DEA silencioso, pero implacable, armado con nada más que su determinación, su ingenio y una creencia inquebrantable de que nadie, ni siquiera el Chapo, era intocable. Esta es la historia de cómo un determinado agente de la ley superó en astucia a uno de los criminales más astutos en la historia americana y mexicana. Esta es la historia del agente de la DEA que superó en astucia a Joaquín El Chapo Guzmán. Nacido y criado en el corazón de América, el viaje de Andrew Hogan hacia la aplicación de la ley comenzó en una comunidad tranquila y unida, alejada del caos de los carteles de la droga que luego perseguiría. Durante su crecimiento, Hogan fue moldeado por fuertes valores familiares que le inculcaron un profundo sentido de la justicia, disciplina y un compromiso por hacer lo correcto. Desde esa temprana edad, Hogan se sintió atraído por las historias de héroes de la ley que se enfrentaban al crimen y la corrupción. Estas historias encendieron en él un sueño de proteger a las comunidades del daño y hacer una diferencia tangible en el mundo. La gran pregunta, sin embargo, era ¿cómo? La pasión de Hogan por la justicia, junto con una curiosidad implacable sobre el funcionamiento interno del crimen y la aplicación de la ley, lo puso en un camino que finalmente lo llevaría a la Administración de Control de Drogas. El viaje de Andrew Hogan hacia la Administración de Control de Drogas comenzó a principios de la década de 2000, durante una época en que la crisis de narcóticos estaba en la primera línea de los desafíos de América. Después de completar el riguroso programa de entrenamiento en la Academia de la DEA en 2006, Hogan se convirtió oficialmente en agente especial y fue trasladado a Arizona para trabajar encubierto. Sus primeros días los pasó aprendiendo las complejidades del control de drogas, desde entender las complejas redes detrás del comercio de narcóticos hasta dominar las habilidades necesarias para operaciones encubiertas y vigilancia. Era un papel que requería no solo resistencia física, sino también instintos agudos y una mente táctica. Curiosamente, Hogan poseía estas cualidades en abundancia. Por lo tanto, no es sorprendente que Andrew Hogan rápidamente construyera una reputación dentro de la DEA como un agente excepcional, con un compromiso implacable con su misión. Desde el principio, mostró una habilidad extraordinaria para usar datos y análisis situacional, conectar inteligencia fragmentada e identificar jugadores clave en el comercio de narcóticos. Sus agudos instintos y mente táctica lo distinguieron de sus compañeros. Típicamente, pasaba incontables horas uniendo piezas de inteligencia, a menudo yendo más allá del llamado del deber para asegurar que ninguna pista quedara sin examinar. Su éxito en desmantelar operaciones domésticas de drogas no solo interrumpió las cadenas de suministro, sino que también tuvo un impacto significativo en el comercio de drogas dentro de los Estados Unidos. Este éxito en la aplicación de la ley contra las drogas a nivel nacional pronto llamó la atención de sus superiores. Reconociendo sus habilidades excepcionales y su ética de trabajo implacable, la DEA le encomendó a Hogan un nuevo desafío: unirse a sus operaciones internacionales para combatir los carteles de drogas que operaban más allá de las fronteras de EE. La transición al escenario global
no fue una hazaña menor. Hogan entró en un mundo donde el Estado de Derecho a menudo era eclipsado por la violencia, la corrupción y la influencia de poderosos carteles, junto con jurisdicciones extranjeras, culturas locales y jugadores peligrosos que operaban con casi impunidad. Este nuevo entorno requería no solo su experiencia investigativa, sino también adaptabilidad y coraje. El papel de Hogan se expandió para incluir la colaboración con agencias internacionales de aplicación de la ley y navegar sensibilidades diplomáticas. Esta transición marcó un capítulo fundamental en la carrera de Hogan, empujándolo al corazón de la batalla contra el cartel de Sinaloa, un movimiento que eventualmente lo llevaría al objetivo más peligroso y elusivo de su carrera: Joaquín El Chapo Guzmán. El cartel de Sinaloa era una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas del mundo en ese momento, con su influencia extendiéndose a través de continentes, incluso hasta África. Conocido por sus operaciones sofisticadas y tácticas violentas, el cartel dominaba el comercio global de drogas bajo el liderazgo de El Chapo Guzmán. Para Andrew Hogan, el cartel de Sinaloa entró en foco por primera vez durante una de sus asignaciones internacionales. Mientras Hogan profundizaba en la inteligencia sobre operaciones globales de drogas, el nombre del cartel surgía repetidamente. Su extensa red de rutas de tráfico de drogas, casas seguras y operativos leales lo convirtió en una fuerza dominante en el mundo de los narcóticos y un objetivo principal para la aplicación de la ley. Sin embargo, la introducción de Hogan al cartel de Sinaloa no fue meramente académica, también fue personal. Su papel requería que investigara cómo las operaciones del cartel se infiltraban en las ciudades estadounidenses, contribuyendo al impacto devastador de las drogas en las comunidades. Esto iba en contra de su creencia infantil. Además, cuanto más aprendía, más claro se volvía que desmantelar el cartel de Sinaloa sería una de las empresas más desafiantes de su carrera. Y desde allí, comenzó primero a unir la intrincada red de conexiones que sostenía el imperio del cartel. Primero, se hizo evidente que desmantelar el cartel de Sinaloa requeriría una preparación extraordinaria. La misión de Hogan no era solo sobre aprehender a un solo individuo. Se trataba de desmantelar un imperio entero construido sobre la violencia, el engaño y la corrupción. La preparación de Hogan comenzó con un minucioso estudio de las operaciones del cartel. Analizó informes de inteligencia, interceptaciones telefónicas y datos de vigilancia para mapear la compleja red de operativos, casas seguras y rutas de contrabando que sostenían al cartel. Hogan también examinó los patrones de El Chapo, desde sus métodos de escape preferidos hasta sus redes de comunicación, sabiendo que entender al hombre era clave para derribarlo. La colaboración se convirtió en otra piedra angular de la preparación de Hogan. Reconociendo que ninguna agencia por sí sola podría enfrentarse al cartel, trabajó estrechamente con los marinos mexicanos, agencias de la ley estadounidenses y unidades de inteligencia locales. Esta cooperación permitió a Hogan juntar recursos, compartir inteligencia y desarrollar una estrategia unificada que eliminaría redundancias y cerraría brechas en la investigación. La preparación de Hogan fue exhaustiva, metódica e implacable. Sabía que cada detalle importaba, y cada pista podría ser la que los acercara a llevar a los Estados Unidos de América muchos pasos más adelante en la lucha contra la adicción a sustancias que plagaba a la juventud del país. Sin embargo, sin que Hogan lo supiera, estas investigaciones iniciales sentarían las bases para su persecución implacable del hombre en el centro de todo: El Chapo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, infamemente conocido como El Chapo, nació el 4 de abril de 1957 en el pueblo rural de La Tuna, en las escarpadas montañas de Sinaloa, México. La vida en La Tuna estaba definida por la pobreza, con la mayoría de las familias, incluida la familia de Guzmán,
dependiendo de la agricultura de subsistencia para llegar a fin de mes. Su familia, encabezada por su padre, Emilio Guzmán Bustillos, luchaba financieramente, lo que se cree que tuvo un profundo impacto en la crianza de El Chapo. Desde una edad temprana, Guzmán estuvo expuesto a las duras realidades de la vida rural, incluido el atractivo del comercio de drogas. Su padre, de quien se rumoreaba que estaba involucrado en la producción de opio, lo introdujo en el cultivo de marihuana, un cultivo comercial en la región. Para sus años de adolescencia, Guzmán ya había comenzado a trabajar en el comercio de drogas, contrabandeando pequeñas cantidades de marihuana para mantener a su familia. A pesar de su limitada educación formal, Guzmán exhibió una aguda ambición y una aptitud natural para el liderazgo. Estos rasgos más tarde le servirían bien mientras ascendía en los rangos del submundo criminal. Sus primeros años estuvieron marcados por un insaciable impulso por escapar de la pobreza, un objetivo que finalmente lo llevó a seguir el peligroso camino del crimen organizado. La entrada de El Chapo al crimen organizado comenzó en la década de 1980, cuando se unió al Cartel de Guadalajara, una de las organizaciones de drogas dominantes de México en ese momento. Bajo la tutoría de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder del cartel, a menudo referido como El Padrino, Guzmán aprendió rápidamente las complejidades del comercio de drogas. La influencia de Gallardo le proporcionó acceso a redes de distribución de drogas y le enseñó la importancia de la logística y la innovación en el contrabando. Guzmán se distinguió dentro de la organización por su disposición a usar medidas extremas para asegurar que los envíos se entregaran a tiempo. Si ocurrían retrasos, ganó una reputación por ejecutar despiadadamente a cualquiera que fuera responsable, señalando su ascenso como un operador sin sentimentalismos. Casi todo el mundo confiaba en El Chapo para entregar. Sin embargo, el cartel de Guadalajara eventualmente se disolvió después del arresto de Gallardo en 1989. Pero cuando esto sucedió, Guzmán aprovechó la oportunidad para establecer su propia operación. Cofundó el Cartel de Sinaloa, aprovechando el conocimiento que había ganado bajo Gallardo. La formación del Cartel de Sinaloa marcó un momento fundamental en el ascenso al poder de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta nueva organización rápidamente afirmó su dominio tomando el control de rutas clave de drogas, incluido el codiciado corredor de contrabando Plaza que unía México y los Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Guzmán, el Cártel de Sinaloa se convirtió en sinónimo de innovación y eficiencia. Guzmán introdujo métodos revolucionarios de contrabando, incluyendo la construcción de intrincados túneles que atravesaban la frontera entre Estados Unidos y México. Estos túneles estaban equipados con sistemas ferroviarios y ventilación, convirtiéndolos en un medio confiable para transportar cantidades masivas de narcóticos sin ser detectados. Más allá de los túneles, Guzmán expandió las operaciones del cártel para incluir varios modos de transporte como submarinos, aviones y tractocamiones. Además, la estrategia del cártel no se limitaba a la logística. Guzmán cultivó alianzas con otras organizaciones criminales y eliminó sistemáticamente a sus rivales por medios violentos. Guzmán solidificó su control sobre las rutas de drogas y operaciones, librando guerras brutales contra cárteles competidores, convirtiendo regiones como Sinaloa en campos de batalla ensangrentados. Pueblos y ciudades se convirtieron en sitios de asesinatos masivos, secuestros y exhibiciones de ejecuciones públicas destinadas a infundir miedo y afirmar dominación. El Chapo era infame por emplear tácticas impactantes, incluyendo decapitaciones, disolver cuerpos en ácido y fosas comunes para enemigos y desertores. Estas horrendas exhibiciones no eran solo herramientas de intimidación, sino también una clara señal para los cárteles rivales y las fuerzas del orden de que la disidencia o traición
sería enfrentada con consecuencias horroríficas. El control del cártel se extendía más allá de la fuerza bruta. Guzmán empuñaba efectivamente la corrupción como otra arma, infiltrándose en gobiernos locales, fuerzas policiales e incluso instituciones nacionales. A través del soborno, aseguró la lealtad de aquellos en el poder, haciendo casi imposible que las fuerzas del orden operaran efectivamente en sus territorios. Esta combinación de innovación, alianzas y tácticas despiadadas permitió al cártel de Sinaloa establecerse como una potencia global en el tráfico de drogas, controlando mercados a través de las Américas, Europa, Asia e incluso África. Esto continuó hasta 1993, cuando fue sorpresivamente arrestado y encarcelado. La primera dramática fuga de prisión de Joaquín El Chapo Guzmán ocurrió en enero de 2001, 8 años después de su arresto, cimentando su reputación como un genio capaz de evadir incluso las instalaciones más seguras. En ese momento, Guzmán estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, México, tras su arresto en 1993. A pesar del estatus de alta seguridad de la prisión, Guzmán logró construir una red de cómplices leales dentro de la instalación, incluyendo guardias y oficiales. A través del soborno estratégico, convirtió a los mismos individuos encargados de vigilarlo en colaboradores. La noche de su escape, Guzmán fue escondido en un carrito de lavandería, sacado de contrabando de la prisión por un guardia bajo el pretexto de operaciones rutinarias. La fuga humilló a las autoridades mexicanas y elevó significativamente el mito de Guzmán, presentándolo como una figura intocable a los ojos de sus aliados y adversarios. Después de su escape, Guzmán desapareció en las montañas de Sinaloa, profundizando aún más su mística como fugitivo. Incluso en algunas comunidades, el Chapo se convirtió en un héroe popular debido a esta fuga de la cárcel, a pesar de la inmensa violencia y destrucción que dejó a su paso. Sin embargo, esta fuga no fue solo un acto audaz de desafío, sino también un movimiento calculado que le permitió reconstruir y expandir su imperio de drogas. Después de su escape, Guzmán expandió aún más el alcance del cártel, desarrollando ingeniosos métodos de contrabando y amasando una fortuna que más tarde lo colocaría en la lista de multimillonarios de Forbes en 2009, con un valor neto estimado de más de $1.000 millones. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras amasaba riqueza, la nueva libertad de El Chapo y su desafío descarado a las autoridades mexicanas lo convirtieron en un objetivo prioritario para la aplicación de la ley internacional. El dominio de su cártel en el mercado de drogas de EEEU, especialmente el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, atrajo la atención de la DEA. Para este punto, la capacidad de Guzmán para evadir la captura se había convertido en una vergüenza global, y su reputación como el narcotraficante más buscado del mundo eclipsó incluso la de Osama Bin Laden. La misión de Andrew Hogan para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán comenzó con un plan cuidadosamente elaborado para infiltrarse en la vasta red del cártel de Sinaloa. Hogan sabía que para obtener inteligencia procesable, necesitaba incrustarse dentro de las operaciones del cártel sin levantar sospechas. Su enfoque fue disfrazarse como un lavador de dinero, que era un rol crítico para la maquinaria financiera del cártel. Para hacer el disfraz convincente, Hogan y su equipo crearon una identidad ficticia, completa con una empresa de apariencia legítima que se especializaba en mover grandes sumas de dinero. La empresa fue diseñada para parecer un negocio real que facilitaba el movimiento de ganancias ilícitas de drogas a través de fronteras internacionales. Hogan ensayó su historia de fondo extensivamente, asegurándose de poder retratarse sin problemas como un manipulador de dinero experimentado y discreto que podía entregar resultados sin hacer preguntas. El éxito de la operación dependía en gran medida
de la capacidad de Hogan para ganarse la confianza del círculo íntimo de El Chapo. Comenzó haciendo conexiones con miembros de menor rango del cártel, presentándose como un socio confiable que entendía la necesidad de discreción del cártel. A través de estas interacciones iniciales, Hogan reunió valiosas perspectivas sobre las operaciones del cártel, incluyendo sus métodos de comunicación y estrategias logísticas. A medida que la cobertura de Hogan se profundizaba, encontró momentos de tensión, particularmente cuando los miembros del cártel investigaban su pasado o probaban su lealtad. Sin embargo, su meticulosa preparación y comportamiento tranquilo le permitieron mantener su credibilidad, acercándose gradualmente a los individuos que podían proporcionar vínculos directos con el Chapo. Esta fase de la operación sentó las bases para todo lo que siguió. A medida que la misión encubierta de Andrew Hogan progresaba, se hizo cada vez más claro que rastrear a Joaquín El Chapo Guzmán requería proximidad al corazón de las operaciones del cártel de Sinaloa. Hogan se dio cuenta de que para reunir inteligencia crítica y responder rápidamente a nuevas pistas, necesitaría reubicarse en México. El traslado no fue simple. Hogan tuvo que tener una conversación honesta y difícil con su esposa, explicando la importancia de la misión y los sacrificios que exigiría para su familia. Enfatizó lo que estaba en juego, tanto para la aplicación de la ley como para las comunidades devastadas por la influencia del cártel. A pesar de los peligros, su esposa finalmente acordó apoyar el traslado, reconociendo el papel vital que Hogan jugaba en la búsqueda de justicia. Al reubicarse en México, Hogan necesitaba mantener su cobertura como lavador de dinero mientras se aseguraba de que la presencia de su familia no atrajera atención no deseada. Viviendo en un país extranjero con una misión secreta, Hogan equilibraba cuidadosamente sus responsabilidades como padre y esposo con las demandas de su operación encubierta. Para complicar más las cosas, Hogan a menudo tenía que pasar largos periodos lejos de casa, a veces sin comunicación, mientras trabajaba en aspectos sensibles de la misión. Estos periodos de separación pesaban mucho en su vida familiar, añadiendo otra capa de estrés a una operación ya de alta presión. Con Andrew Hogan ahora operando desde México, él y su equipo en los Estados Unidos emplearon una combinación de intervenciones telefónicas, informantes y vigilancia encubierta para penetrar la vasta red del cártel de Sinaloa. Interceptar comunicaciones no era una tarea fácil. El equipo de El Chapo cambiaba frecuentemente de teléfonos y tarjetas SIM, y sus conversaciones estaban codificadas para prevenir una fácil interpretación. A pesar de estos obstáculos, el equipo de Hogan usó tecnología sofisticada y esfuerzo incesante para atravesar las capas de seguridad operacional del cártel. Estos mensajes interceptados a menudo insinuaban el paradero de El Chapo y revelaban detalles logísticos sobre sus movimientos. Y en algún punto, Hogan tenía acceso a cada mensaje enviado entre los miembros del cártel de Sinaloa. El primer gran avance llegó con el arresto de uno de los asociados de confianza de El Chapo, apodado La Nariz. Bajo un severo interrogatorio, reveló las ubicaciones de 5 casas de seguridad utilizadas por El Chapo. Sin embargo, era difícil allanar estas casas de seguridad, particularmente debido a las meticulosas medidas de seguridad y sistemas de vigilancia que tenían. Un significativo escape por poco ocurrió durante una redada en una casa de seguridad que Hogan había rastreado meticulosamente. El equipo se acercó a la ubicación con precisión, confiando en la inteligencia reunida de comunicaciones interceptadas y vigilancia. Sin embargo, momentos antes de que asaltaran el edificio, El Chapo escapó a través de uno de sus infames túneles subterráneos, dejando atrás sus pertenencias, múltiples notas conteniendo varios números telefónicos e incluso la cena que estaba comiendo. El túnel, escondido debajo de una bañera, conducía al sistema de alcantarillado de la ciudad, permitiéndole desvanecerse sin dejar rastro.
Interesantemente, después de la redada, Hogan, sabiendo que su equipo necesitaba dónde quedarse y obviamente no podían deambular por la ciudad para evitar aumentar la ya tensa comunidad, tomó control de la casa de seguridad que el Chapo acababa de abandonar. El equipo la usó como base temporal para sus operaciones, comiendo y durmiendo en el mismo espacio que el fugitivo había ocupado horas antes. Vivir en la casa de seguridad del Chapo proporcionó una visión más profunda de su estilo de vida, incluyendo su meticulosa planificación, la vigilancia constante de su equipo y los recursos que vertía en su seguridad. Esta experiencia profundizó la comprensión de Hogan sobre su objetivo y alimentó la determinación del equipo para cerrar la brecha en su persecución. Pero, al mismo tiempo, Hogan comenzó a repensar su enfoque. Se volvió cada vez más cauteloso de colaborar con ciertas agencias de la ley en México, sospechando de corrupción y el potencial de filtraciones. Esta desconfianza lo llevó a depositar mayor confianza en los marinos mexicanos, una unidad altamente disciplinada conocida por su integridad y efectividad operacional. Los marinos se convirtieron en los aliados más confiables de Hogan en la misión, formando la columna vertebral de futuras operaciones. Para Hogan, alguien debía estar filtrando inteligencia a El Chapo, lo que siempre lo hacía estar un paso adelante de estas redadas. Pero la gran pregunta era, ¿quién? Otro ajuste crítico vino en la planificación operacional de Hogan. Comenzó a priorizar ubicaciones donde las bajas civiles pudieran ser minimizadas. Muchas de las casas de seguridad de El Chapo estaban ubicadas en áreas densamente pobladas, aumentando el riesgo de daño colateral durante cualquier operación. Por lo tanto, un paso en falso podría resultar en la pérdida de vidas inocentes, un escenario que estaba determinado a evitar a toda costa. Simultáneamente, el equipo de Hogan continuó monitoreando las operaciones logísticas del cártel, rastreando entregas y movimientos vinculados a las casas de seguridad de El Chapo. Cada pieza de inteligencia los acercaba más a localizar su ubicación, pero el proceso era dolorosamente lento, ya que el cártel frecuentemente alteraba sus métodos para evadir la detección. A medida que la persecución progresaba, Andrew Hogan y su equipo se enfocaron en reducir los movimientos de Joaquín El Chapo Guzmán. El avance vino de un compromiso incesante de monitorear a miembros clave del círculo íntimo de El Chapo, particularmente su piloto de confianza. Al rastrear los patrones de viaje del piloto, sus movimientos revelaron una ruta de viaje recurrente entre la ciudad y Mazatlán, una aislada ciudad resort a lo largo de la costa del Pacífico de México. Este descubrimiento sugería que El Chapo estaba usando al piloto para transportarlo a una ubicación remota donde podía esconderse de la intensificante cacería humana. La persecución ya no era una cuestión de si lo capturarían, sino cuándo. Entonces, cuando la inteligencia señaló a un escondite junto a la playa como la probable ubicación de El Chapo, Hogan reconoció una oportunidad. La naturaleza remota del área la hacía un objetivo ideal para una operación de bajo riesgo. Sin embargo, para mantener el elemento sorpresa, el equipo necesitaba acercarse sin alertar a El Chapo o su equipo. Esto significaba emplear una estrategia poco convencional: disfrazarse como civiles. Hogan y los marinos compraron ropa civil, mezclándose con la población local, mientras viajaban a la ubicación junto a la playa. El disfraz les permitió moverse por el área sin despertar sospechas, dándoles la ventaja táctica de la sorpresa. Afortunadamente, sus esfuerzos de camuflaje dieron resultado, ya que lograron alcanzar la vecindad del escondite sin ser detectados, posicionándose para la siguiente fase de la misión. Sin embargo, el gran desafío ahora era identificar el apartamento exacto donde El Chapo se escondía. Pero el 22 de febrero de 2014 se confirmó que Joaquín El Chapo Guzmán se escondía en un modesto complejo de apartamentos justo en el centro de Mazatlán.
Así que, en las primeras horas de la mañana, Hogan, junto con los marinos mexicanos, se acercó al complejo bajo la cobertura de la oscuridad, manteniendo un estricto silencio para evitar alertar a los guardias de El Chapo. El apartamento objetivo estaba en el cuarto piso, una unidad discreta que ofrecía a El Chapo un escondite discreto. Hogan esperaba un severo tiroteo de los guardias y defensas de El Chapo. Entonces, aproximadamente a las 6:40 de la mañana, los marinos irrumpieron en la puerta reforzada del apartamento, moviéndose rápidamente para neutralizar cualquier resistencia. Pero dentro, sorprendentemente, solo encontraron a El Chapo con su esposa, Emma Coronel, y sus hijas gemelas. El Chapo estaba genuinamente impactado. Fue tomado completamente por sorpresa y no pudo ofrecer ninguna resistencia cuando fue puesto bajo arresto. Andrew Hogan estaba sorprendido, pero feliz, mientras El Chapo era escoltado fuera del apartamento esposado, flanqueado por marines. El arresto marcó el fin de su reinado como uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de la historia. El equipo había logrado lo que muchos creían imposible: la captura de Joaquín Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Inmediatamente, Hogan llamó a su esposa y junto con sus hijos abandonaron México y regresaron a los Estados Unidos. Para todos, ese fue el final de ese capítulo, y la vida debía continuar. De hecho, Hogan había renunciado a la DEA para unirse a una corporación privada. Sin embargo, a pesar del éxito monumental de su captura en 2014, la historia de Joaquín El Chapo Guzmán dio otro giro dramático el 11 de julio de 2015, cuando escapó de la prisión de máxima seguridad del Altiplano en México. Andrew Hogan estaba en el aeropuerto preparándose para su vuelo desde París de regreso a los Estados Unidos cuando su esposa le envió un mensaje de texto. Se escapó. C, que significa Chapo. Aparentemente, esta vez, nuevamente, la fuga fue una operación meticulosamente planificada, mostrando la profundidad de los recursos e influencia de El Chapo. El plan involucró un túnel de 1 milla de largo, cavado directamente debajo del área de la ducha de su celda, que era la única zona no cubierta por cámaras de seguridad. En las imágenes de CCTV liberadas, se veía a El Chapo caminando de un lado a otro en su celda y de repente desapareció en un pequeño agujero, que resultó ser un túnel. El túnel era una maravilla de la ingeniería, completo con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta montada sobre rieles para acelerar la fuga. Cuando los guardias descubrieron que había desaparecido, El Chapo ya estaba lejos. La fuga fue un duro golpe para las autoridades mexicanas y una vergüenza en el escenario global. Reavivó los temores de que El Chapo reconstruyera su imperio e intensificó la presión sobre las fuerzas del orden para recapturarlo. Como era de esperarse, la cacería que siguió a la fuga de El Chapo fue aún más implacable que antes. Por supuesto, Andrew Hogan ya había dejado México, pero las lecciones de sus operaciones siguieron siendo centrales para los esfuerzos de la DEA y los marines mexicanos. La vigilancia y la inteligencia nuevamente jugaron un papel crítico mientras las autoridades rastreaban los movimientos de El Chapo a través de sus canales de comunicación y asociados de confianza. El avance llegó a principios de 2016, cuando la inteligencia localizó a El Chapo en Los Mochis, Sinaloa. El 8 de enero de 2016, los marines mexicanos lanzaron una redada en la casa donde se escondía. La operación comenzó con un tiroteo entre los marines y los guardaespaldas de El Chapo, resultando en varias bajas entre su equipo de seguridad. 5 de los guardias de El Chapo murieron en el tiroteo, mientras que solo un marín sufrió heridas menores. El Chapo intentó huir a través del túnel subterráneo y salió por uno de los sistemas de alcantarillado de la ciudad, una estrategia que le había funcionado en el pasado. Sin embargo, esta vez, los Marines estaban preparados.
habían bloqueado puntos clave de salida, forzándolo a salir a destiempo e intentar escapar en un auto robado. Desafortunadamente para él, el primer auto que secuestraron se averió a solo unas millas después del secuestro. Esto los hizo robar otro, que también se averió a menos de 5 millas del centro de la ciudad. Además, estos dos incidentes de secuestro fueron reportados inmediatamente a las autoridades locales, lo que les facilitó rastrear dónde estaban los autos y dónde podría estar el Chapo. Para ellos, si los dos autos se habían averiado y no se había reportado ningún otro secuestro de auto, entonces el Chapo y su mano derecha debían haber continuado su escape a pie, lo que significa que no podían estar muy lejos de la escena. Lo que no sabían era que, de hecho, otra autoridad policial local había arrestado a El Chapo y lo había llevado a un motel. Fue en este motel donde El Chapo fue capturado nuevamente por los marines. Sin embargo, la gran pregunta que quedó sin respuesta hasta la fecha fue por qué el oficial de policía eligió llevar a El Chapo a un motel en lugar de la estación de policía. Sin embargo, Hogan tenía una teoría conspirativa de que El Chapo podría haber amenazado al oficial, diciendo que no solo lo mataría, sino que violaría a su esposa e hijas, mientras torturaba a sus hijos y hermanos hasta la muerte. Esto tiene sentido, ya que este es uno de los métodos dominantes que había utilizado en el pasado con sus cautivos. De todos modos, los marines pronto captaron una señal de la nueva ubicación de El Chapo y entraron inmediatamente, donde fue nuevamente tomado por sorpresa. Esta vez, su libertad fue de corta duración, y los funcionarios mexicanos juraron que no habría más fugas. Temiendo otra fuga de la prisión, las autoridades mexicanas aprobaron la extradición de El Chapo a los Estados Unidos en enero de 2017. Fue trasladado bajo estricta seguridad a Nueva York, donde enfrentó cargos federales por su papel como líder del cártel de Sinaloa. El juicio de El Chapo comenzó en noviembre de 2018 y duró 3 meses. La fiscalía presentó evidencia abrumadora, incluyendo testimonios de exmiembros del cártel, comunicaciones interceptadas y relatos detallados de sus operaciones. El juicio expuso el funcionamiento interno del cártel, revelando la corrupción, violencia y complejidad que sostenían el imperio de El Chapo. En febrero de 2019, 5 años después de su segundo arresto, El Chapo fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo tráfico de drogas, conspiración para cometer asesinato y lavado de dinero. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 30 años. También se le ordenó entregar $12.600 millones, las ganancias estimadas de su imperio de drogas. El Chapo fue enviado a la instalación administrativa máxima de la Penitenciaría de los Estados Unidos en Florence, Colorado, comúnmente conocida como el Alcatraz de las Rocosas. La prisión está diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos y de alto perfil, asegurando que no habría posibilidad de escape.